Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia. Presenta para todos los amigos y familias que nos escuchan por YouTube, la palabra de Dios. Te invitamos a nuestros servicios los jueves, montaña de oración a las 7 de la noche. Y los domingos, el culto de celebración, 6 de la tarde. Visítanos en Segundo Carbonel, Manzana G, lote 16, Urbanización Centenario, Laredo, Perú. Iglesia Fraternidad Cristiana de Laredo, una iglesia para la familia. San Mateo es el primer libro, el primer evangelio, capítulo 5, verso 13. Vamos a leer 4 versos de las Escrituras. Mateo capítulo 5, verso 13, 14, 15 y 16. Dice así: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén, gloria a Dios. Tomen asiento. Vamos a sacar unas enseñanzas acerca de la palabra de Dios. Dice la Biblia que la palabra es útil para instruir, para redarguir, instruir en justicia al hombre. Entonces la palabra de Dios tiene mucho consejo para nosotros. Podemos pasarnos año tras año. Puedo yo un día ya anciano morirme y la palabra de Dios sigue. La palabra de Dios nunca se acaba. Siempre tiene un mensaje para nosotros. Podemos estar predicando 30, 40 años y no poder repetir ni un verso de la Biblia. Es bastante profunda la Biblia. O podemos predicar yo y una persona el mismo tema, pero nunca va a ser igual. La aplicación será diferente, lo que Dios tiene para cada uno de nuestras vidas. Pero lo importante, hermanos, que cuando yo estoy aquí parado, es que yo no hablo de parte de mí mismo, de mi persona, sino yo en esta noche quiero hablar la palabra de Dios, lo que Dios tiene para cada uno de ustedes. Es por eso importante que cada uno de nosotros estemos atentos, estemos escuchando, y Dios te va a hablar. Si nosotros venimos con esa hambre, con esa ansia de recibir de Dios, vas a recibir. Pero si vienes solamente por pasarla, por estar aquí como un club social nada más, no vas a recibir nada. Entonces Dios ve nuestra actitud y ve nuestro corazón para recibir su palabra. El título que llevo en esta noche que voy a predicar es la influencia del discípulo. ¿Cuántos son discípulos de Jesús? Somos discípulos de Jesús. Así que vamos a ver la influencia que tiene ese discípulo en estos versos. Así que yo voy a hablar en esta noche acerca de 2 metáforas para referirnos a la influencia que tiene que tener todo verdadero discípulo. Si tú viendo esta metáfora lo vas a ver como una imagen, como un espejo, y tú al final te das cuenta que algo está faltando en tu vida, entonces hay que trabajar en esa área. Todavía nos falta mucho. Entonces tenemos que, la palabra de Dios es un espejo para cada uno de nosotros. En primer lugar, la Biblia habla, en la primera metáfora, habla de sal de la tierra. Y voy a hablar de la primera metáfora, la sal de la tierra. La segunda metáfora es la luz del mundo. Solamente son 2 metáforas. Entonces voy a hablar de la primera. La primera, acerca de la sal de la tierra. La sal, ¿cuántos saben que es considerada algo muy valioso? La sal es muy valiosa. A los soldados romanos, en parte de sus saberes,
se les pagaba una porción de sal. Por eso que de ahí deriva el nombre del salario. ¿Ya? O sea, ¿cuánto es mi salario? Dicen. Viene del sal. En la antigüedad se ofrecía también sal a los invitados a una comida y era señal de amistad con el que invitaba, al que invitaba. Así que la Biblia también habla en el Antiguo Testamento, en Levítico 2:13, cuando se hacía una alianza, las ofrendas que se sacrificaban eran sazonadas con sal. Entonces, muchos de los contratos o pactos de personas en el Antiguo Testamento se intercambiaban una porción de sal. Ese está en 2 de Crónicas 13:5. Por el tiempo, no lo voy a citar todo, si no, no acabamos. Pero quiero que en su mente, desde el Antiguo Testamento, en las Escrituras, ya se usaba la sal. Es un ingrediente básico en las comidas para sazonarla y darle sabor agradable al paladar. También está en Job 6:6. Entonces, ¿quién come algo? ¿Cuántos han comido una rica pollada hoy día? Si está sin sal, no es agradable. Entonces la sal es muy importante. Entonces, ¿por qué Jesús utilizó la metáfora de la sal? ¿Qué quiso enseñar con ella? Y al final podría decir, pero pastor, ¿qué tiene que ver la sal con nosotros? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué enseñanza voy a sacar de la sal? Y eso es lo que vamos a ver en esta noche. Entonces, la sal tiene 3 funciones importantísimas. En primer lugar, sirve para sanar y sirve para limpiar. En otras palabras, es antiséptico. Entonces, no se contamina con la corrupción y combate el deterioro que producen los enlatancias. Por ejemplo, en la carne, en el pescado. ¿Cuánto han comido una rica caballa? ¿No has visto que esas caballas vienen como galletas, como discos de long play? Vienen todas tiesas porque lo han abierto y lo han salado. Y de esa manera lo pueden traer desde Sullana, desde Piura, y puede estar un mes. ¿Por qué? Porque está salada, porque tiene ese componente de la sal que no le permite que se descomponga por los microbios que corrompen. Entonces, el salar se utilizó desde tiempos antiguos para conservar los alimentos perecederos, que no duran. La sal es muy importante. Al jamón también le echan sal. Entonces le echan su sal y lo cuelgan ahí. Puede estar ahí 2 meses, ahí está la chuleta ahí colgada, pero está bien echado sal. Entonces evita la descomposición. Miren, entonces, ¿cómo se aplica eso a nosotros, a nuestra vida? La palabra de Dios tiene una aplicación para cada uno de nosotros. Nosotros debemos vivir vidas que no se contaminen con la corrupción del mundo, que no se descompongan. El discípulo estamos llamados a vivir a la manera de Dios. ¿Y qué es la manera de Dios? La condición es la santidad de vida. Nosotros como creyentes tenemos que tener una vida de santidad. Y no es resultado de muchas veces de que nos impongan hacer las cosas, sino es de la comunión, de estar en contacto con Jesús. Para nosotros en el Evangelio se nos va a ser difícil cumplir las demandas del Evangelio, cuando nosotros queremos hacerlo en nuestras fuerzas. Pero cuando tú empiezas a orar y a buscar, a leer las Escrituras, el Espíritu Santo empieza a tomar control de tu vida. Y todas las demandas del Evangelio empiezan a ser de una manera más sencilla, porque caminas tú bajo la influencia y el poder del Espíritu de Dios. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Buscar a Dios, orar, buscar la presencia de Dios. Entonces, nosotros hemos huido de la corrupción. Todos nosotros, la mayoría. Yo no he nacido en cuna cristiana. Algunos dicen que yo he nacido en cuna, dicen. Cuando yo no he nacido en cuna cristiana, es decir, un hogar cristiano. Yo me convertí al Señor a los 20 años. El Señor me trajo sus caminos. Entonces yo he saboreado lo que es el mundo. Entonces yo vine de una vida de corrupción. He huido desde el mundo. Hemos huido todos. Y hemos hecho la comparación que es mejor servirle a Dios que servirle al diablo. Porque el diablo paga mal. El mundo paga mal. Entonces, nosotros en el mundo, a causa de haber sido hecho partícipe, nosotros en el Evangelio de la naturaleza divina, por el Espíritu Santo que Dios nos ha dado, ha puesto una nueva naturaleza. Por eso la Biblia dice, los que están en Cristo, nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron,
he aquí todas son hechas nuevas. Es como si Dios te diera una nueva oportunidad y te diera, tu vida fuera un cuaderno en hojas en blanco. Y empieza a contar desde el momento que aceptaste a Jesús como Señor y Salvador y empiezas a escribir otra etapa de tu vida. Así que el hermano Jorge empezó a escribir su vida nuevamente del momento que aceptó a Jesús. Lo de atrás ya no cuenta para Dios ya. Eso es lo importante que nosotros debemos entender en nuestro corazón. Hemos empezado una nueva vida. Segundo lugar, la sal provoca sed. ¿Cuántos vieron esa propaganda de Tin, creo, no? Tin era, que decía cancha salada, ¿no? Y había como un árabe, y estaba en el desierto con sus camellos, y comía bastante cancha, harta sal, y después tomaba la gaseosa. Ahora, ¿por qué tomaba bastante? Porque provocaba la sed. La sal conserva la humedad en los humanos, en climas muy secos. Es decir, una persona que trabaja a elevadas temperaturas, existe el riesgo de deshidratarse, por ejemplo, en el desierto. Entonces se le administra una pequeña cantidad de sal que produzca sed, le produce sed, entonces va a tomar bastante agua. Y esa agua que va a tomar le va a ayudar a conservar la hidratación en su cuerpo, porque la sal genera, cuando tú comes un ceviche, después me da sed, ¿pero por qué? Porque has comido algo salado y tomas bastante agua. Entonces la vida del discípulo debe despertar sed en los que tú tienes bajo tu influencia. ¿Sed de qué? Tu testimonio, tu predicación, tu mensaje. Tiene que en la gente despertar sed y decir, pero yo lo conocí a esta persona y era... su vocabulario, su manera de vivir era diferente. Ahora no sé, lo noto, es otra persona. Y eso provoca sed en la persona. Dice, yo quiero ir a la iglesia. ¿Dónde estás yendo? Yo estoy yendo a tal iglesia. Invítame. ¿Qué lo habrán hecho? ¿Qué lo habrán hecho? ¿Qué ha sucedido en su vida? Entonces, eso es provocar sed. Entonces, la evangelización debe ir respaldada por el testimonio de vidas que expresan la satisfacción que hemos alcanzado en Jesús. Tú puedes provocar sed cuando te vas a la iglesia con tu Biblia y te vas todo triste así. ¿Provocará sed? No, porque vas a estar toda triste. Dice la Biblia que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Entonces tú tienes que proyectar el gozo del Señor, que tu vida ha cambiado. No puedes estar triste, porque Cristo está en ti, Él habita en ti. No hay problema que Cristo no pueda solucionarlo. Si tú lo tienes a Cristo, lo tienes todo. Todo. Así literalmente. Entonces Jesús está contigo. Entonces no puedes estar triste. Y si la gente te ve gozoso, contento con tu Biblia, que te vas al culto, alegre, dice, yo quiero esa alegría, yo quiero ese gozo que tiene esta persona. Entonces el incrédulo debe sentir sed para acudir a la fuente de agua viva. ¿Y quién es la fuente de agua viva? Jesucristo. Jesús le dijo a la mujer samaritana, tú tomas agua de acá, pero después vas a volver a tener sed. Pero yo tengo un agua que el que lo toma nunca más va a volver a tener sed. ¿Quién sacia el alma de la persona? De esa sed, por más profunda que tengamos, solamente Jesucristo. Esta mujer había tenido 4 maridos, pero ella buscó la felicidad en el hombre, buscó la felicidad en el sexo, buscó la felicidad en las personas, pero solamente lo utilizaban. Así que estaba con un hombre, después con otro hombre, y se había engañado, había fracasado, se había equivocado. Y Jesús le dijo, anda, trae a tu marido. No tengo, le dijo. Bien has dicho, porque con el que está tampoco es tu marido, le dijo. Entonces, y esta mujer se dio cuenta que solamente Jesucristo sacia la sed de las personas. Algunos han experimentado muchas cosas y se han dado cuenta que solamente Jesús llena, hermanos, y calma nuestra sed, la sed espiritual que cada uno de nosotros tenemos. Tercer lugar, la sal da sabor a los alimentos. Entonces, la presencia del creyente da sabor a la sociedad. Yo estoy seguro que si nosotros como iglesia no estuviéramos, ni una iglesia hubiera en Laredo, aquí en Laredo hubiera, hermano, de la de pandillas, hubiera lleno de homosexuales, lleno de tantos vicios, de inmoralidades. ¿Qué es lo que detiene, qué es lo que ayuda al cambio de la sociedad?
es la iglesia, son los creyentes. La influencia de los discípulos de Jesús le dan, hermanos, sabor a la sociedad que ahorita está decadente, que no tiene valores morales. Eso que nosotros, nuestra presencia es importante. Y es por eso que mucha gente cuando sabe que sus hijos están en el evangelio, se alegran. Dicen, no, porque es lo mejor. No toman, no malgastan su plata, ya no están en el hogar peleando, sacándose la vuelta, porque saben que el evangelio, que la palabra de Dios, que Cristo es lo mejor para cada uno de nosotros como familias, como hijos, como esposos. En Bogotá, Colombia, las iglesias no son pequeñas, las iglesias son de 3.000, 4.000, 5.000, todas en Colombia. Está viviendo un avivamiento. Pero nunca fue así. Había mucha delincuencia, mucho narcotráfico. Pero la iglesia se puso a orar, los pastores se unieron a orar. Y Dios empezó, los capos de la droga comenzaron a caer, la corrupción en ese país. Entonces hubo un avivamiento, la gente comenzó a venir por millares a la iglesia, sin que se salga a predicar, venía un hambre de Dios. ¿Quién lo hace? Dios. Se unían lo llenaron el Campín de Bogotá para más de 60.000 personas. Nunca una iglesia le había llenado ese estadio para más de 60.000 personas donde juegan fútbol. Y se fueron a alquilarlo al consejo, al municipio. Dijeron, Señor, queremos que nos alquile esto de acá. Y yo dije, ¿cómo le vamos a cobrar? Si ustedes ha disminuido la delincuencia, ha disminuido matanzas aquí en Colombia, nosotros no le vamos a cobrar, le vamos a dar gratis. Y a la iglesia evangélica en Colombia, todos los teatros públicos, todo, hermanos, le dan gratis. Porque ha entendido las personas, los políticos, que la iglesia tiene una influencia poderosa en la sociedad. Es más, el gobierno municipal les imprime sus folletos, su propaganda, para que la gente sea convocada y participe en estas grandes campañas. Hacen vigilias. En Colombia se unen por el Día de la Independencia y ellos hacen, todas las iglesias unidas hacen una vigilia de oración. La gente viene de diferentes lugares, ciudades y abarrotan y llenan estos estadios. ¿Por qué? Porque el creyente da sabor a la sociedad insípida. Tiene que haber una actuación individual de cada uno de nosotros, que actuamos bajo el testimonio personal. Nuestro testimonio es importante. Eso significa que nosotros damos sabor a los alimentos. ¿Qué tiene que ver? Buenas relaciones familiares. Imagínate, tú vives en tu casa, pero a la derecha tienes tu vecino, a la izquierda tienes tu vecino y a la espalda tienes tu vecino, ¿o no? Y los vecinos cuando hay golpe, cuando corre golpe, ¿se enteran o no? Suenan, las paredes suenan, pelean, dicen, ese de que está atrás, ese es cristiano. Mira cómo le pega a su mujer, cómo pelean. Y así son cristianos. ¿Qué tiene que haber? Buenas relaciones familiares. Tiene que haber comprensión en los hogares, matrimonios que se conservan a pesar de los años. Y en nuestra mente tiene que estar, ustedes como hijos de Dios, tiene que estar en su mente que el matrimonio es para toda la vida. No pueden estar pensando, si me sale chueco este hombre, ¿quién lo ha tragado con un hijo? Dicen a la mujer, o con dos. Trabajo y salgo adelante. Eso piensan, lo más fácil. Pero tenemos que entender que el matrimonio, el pacto matrimonial es para toda la vida. Dios no quiere matrimonio deshechos, no quiere divorcios en lo posible. Tenemos que mantener la unidad. Padres que comprenden a sus hijos y los tratan sin imposiciones. Tiempo y atención a sus problemas de los hijos. Ahora hay un problema que muchas veces las mamás lo llevan a su hijo, cuando uno va a Trujillo, a los moles, no hay esos patios de comida, lo sientan a su hijo acá y el marido y los padres están así, están con esta cosita, y los hijos ahí comiendo, ahí el marido y la esposa ahí no conversan, están ahí. Están en el cuarto, el esposo y la esposa a la espalda, están los dos así. Ya no hay comunicación, el celular se ha puesto como una pared ahí. Entonces, hermanos, todo tiene su tiempo. Tiene que haber comunicación, tiene que haber atención a los problemas. La esposa necesita también atención. El esposo también necesita atención cuando viene del trabajo. Ay, ¿cómo te ha ido? El esposo a veces quiere conversar. Mira, que eso sí trabaja, que el fierro, que esto. A la mujer, aunque no entienda, así amor, así, que bien.
Entonces, hermanos, eso dale interés a la persona, a lo que hace, a su labor, a su trabajo. Hijos que respetan a sus padres. Si no hay respeto, ¿habrá un buen testimonio? ¿Daremos sabor como la sal da a los alimentos? No hay testimonio. Los hijos no respetan a sus padres. Los padres dicen una cosa, ¿sabes qué? ¿Vas a hacer esto? Ah, hazlo tú. Y se van. Ahora los hijos mandan. Lamentablemente es así. Buenas relaciones laborales. Hay cristianos que están en su trabajo y están peleando, están envidiando. Entonces no hay un buen testimonio. También hay sabor en una vida que vive una vida irreprochable en medio de una sociedad cada vez más corrompida. Ahí cuando nosotros somos sal, en donde la mentira está prohibida. Nosotros como cristianos está de más decirlo que no se miente. No debemos mentir. Está proscrita la mentira, está prohibida. Cuando tocan la puerta a veces. Hey, lo dices a los padres, dile que no estoy. Y sale el niño y dice mi mamá que no está, porque lo vienen a cobrar y estamos mintiendo. Y después la persona está parada en la esquina y lo ve que sale, dice que no está. Y te atrapan. Entonces, hermanos, el enojo debe estar cancelado. El enojo, hermanos, ¿quién no se enoja? Pero en lo posible, hermanos, dice la Biblia, que no debe estar el enojo hasta la puesta del sol. Hasta que, hermanos, cuando ya acabe el día, antes de que acabe el día, ya debe estar arreglado la situación. Si tú lo dejas, hermanos, que el enojo pase un día, 2 días, ese enojo empieza a enraizarse como una plantita. Y el enojo lo trae a su prima hermana, el resentimiento. Son ahí, enojo, resentimiento, abres una puerta. Y cuando tú abres una puerta en tu corazón del enojo, del resentimiento, este tiene la culpa, no me pide perdón, yo no le voy a pedir perdón. Lo voy a castigar con el látigo de la indiferencia, dice. No lo voy a hablar. Así que pasa una semana, un día, me voy a vengar, dice la mujer. Así que cuando quiere que esté conmigo, para hacer las cositas que ya saben, acá hay niños, me voy a vengar. Y así, hermanos, se vengan. El hombre igual, lo ignora. Algunos agarran su cojín y se van a dormir a la sala, se van a dormir al mueble. Y entonces, hermanos, el enojo, todas esas cosas pasan. Y Satanás, cuando tú abres una puerta, empieza a entrar. Entra a tu corazón. Y ahí empieza la destrucción. Por eso, hermanos, dice la Biblia que Dios exalta al humilde. Qué bonito es cuando a veces el esposo tiene que demostrar como cabeza, aunque la mujer falla, la mujer tiene la culpa. El hombre tiene que ir y decir, ¿sabes qué? Perdóname, vamos a arreglar la situación, no podemos seguir así. Y enseñar, porque el hombre es cabeza del hogar, amén. Y enseñar de cómo uno debe vivir la vida cristiana. El robo no debe existir tampoco. En una oportunidad yo puse 5 soles por ir por la silla y prediqué acerca de la honestidad. Terminé de predicar, nadie me devolvió mis 5 soles. Se lo llevaron. Entonces, hermanos, ¿dónde estamos? Entonces, cuán importante, hermanos, nosotros tenemos que entender que el robo no debe existir. El trabajo se realiza con el propósito no de enriquecernos, sino para poder compartir con el necesitado. Algunos hermanos piensan, voy a comprar una casa por allá, una casa por acá, otra por acá. Entonces, todas esas actitudes como cristianos tenemos que dar sabor a esta sociedad, en donde las palabras corrompidas deben desaparecer de nuestro vocabulario. Ajos por allá, mieles por allá. Y eso no está bien como cristiano, eso afea nuestro testimonio. Eso no se ve bien. Dice que antes éramos hijos de gritería, de maledicencia. Para todos maldecíamos, gritábamos. A los hijos a gritos, ¡ah! Al esposo, ¡ah! Y el esposo ya está traumado ya. Entonces, hermanos, sí hay mujeres que son bravas. O hombres al contrario también que gritan, al susto lo tienen a la mujer. ¡Mi comida! Entonces, hermanos, como cristianos, ya no debe hablar las palabras corrompidas, deben desaparecer de nuestra hablar. Porque dice que en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Hermanos, es decir, el Espíritu Santo se contrista. El Espíritu Santo se aparta, el Espíritu Santo es dócil. Por eso que el símbolo es como una paloma. La paloma es dócil.
Entonces el Espíritu Santo no puede estar con una persona que es violenta, que todo lo ve, no. Tiene que apaciguarnos, que el Espíritu Santo ponga los frutos, hermanos, en cada uno de nosotros. Donde la amargura, la ira y la gritería y la malicia tampoco deben existir. La malicia, a veces miramos todo, lo vemos a la malicia. Oye, yo le he visto a tal persona, me parece, y ya nuestra mente está ya vagando ya, en la malicia. Nos adelantamos, los pensamientos. Entonces, debe existir la benignidad y la misericordia y el perdón. Debe ser algo natural en la vida del creyente, en el pueblo de Dios, la benignidad, la misericordia en la iglesia del Señor. Entonces, hay sabor en la vida de aquellas personas que cuando lo desprecian, son maltratados o sufren el sufrimiento injustamente, tienen la capacidad de perdonar. Hay muchas personas que cuando ya a veces uno ayuda a otras personas, y eso nos ha sucedido a casi todos, uno ayuda y te pagan mal. Decimos, ya cerramos nuestro corazón, ya no queremos bendecir, ayudar. Y eso no debe ser la actitud del creyente. Amén. Debemos ser siempre hacer el bien, porque Dios nos va a recompensar. O hay personas que ya empiezan, alguien los traicionó y empiezan a ver la suspicacia, ya no confiar, y eso no está bien. Satanás quiere provocar eso, justamente la ruptura, la comunión entre nosotros. Si tú has prestado a alguien y no te devuelve, yo siempre digo que cuando alguien te pide prestado algo, tienes que evaluar una cosa. Si te sobra y tienes, dalo. Y no esperes que te lo devuelva. O si te lo devuelve a buena manera. Y si no te devuelve, gloria a Dios. Si no vas a estar siempre pensando en tu mente, este sinvergüenza no me paga y lo veo por ahí bien orondo. Hermanos, cuando tú prestas, esas dos posibilidades hay. Bien que te lo devuelvan, no te lo devuelvan. Y tú tienes que estar tranquilo nomás, porque nadie te obligó a prestar, ¿o sí? Entonces, hermanos, o a un hermano que está necesitado o algo, está bien poder darlo, poder compartir con él. Eso está bien. Entonces nosotros tenemos que entender que cuando nosotros perdonamos cualquier ofensa y amamos a nuestros ofensores, entonces la gente dice, oh, ese cristiano, ese sí, mira, cómo pone la otra mejilla y todo eso, ¿no? Porque muchas veces, hermanos, en la tierra, mientras estemos aquí, la gente siempre paga mal, eso métalo en su cabeza, paga mal. El libertador, Simón Bolívar, que libertó a varios países, murió pobre, murió enfermo y murió olvidado. Hizo mucho bien, así murió. Así que no es casualidad, los grandes hombres de la historia han muerto así. Entonces nosotros no podemos esperar, solamente el pago lo nos va a dar Jesucristo, Él paga bien, amén. Él no nos falla, la gente no va a traicionar. Yo como pastor puede ser, ha habido muchos pastores que sus líderes han sido los que han dado la puñada por la espalda. Estuve conversando hace semanas atrás con un pastor y había un que había comido en su mesa, todo, y lo había pagado mal. Entonces uno debe estar preparado, hermanos, para todo, pero tampoco va a estar con la suspicacia, oye, este me va a traicionar. No, tú tienes que ser limpio, libre con la gente. Si ya te fallaron o te pagaron mal, es problema de ellos. Un día van ellos a tener que rendir cuenta delante del trono de Dios, del tribunal de Cristo. Ahí todos vamos a comparecer y ahí se van a ver nuestras obras. No nos hagamos problemas. El único juez justo es Jesucristo, hermano. Así que ahí estamos. Entonces, es necesario entender claramente que junto con el Evangelio de la Salvación es necesario dar de comer al hambriento, consolar al afligido y restituir el derecho al agraviado como iglesia. Y la Biblia dice, vosotros sois la sal de la tierra. ¿Y a quiénes se está refiriendo? Cuando dice, ustedes son la sal de la tierra. Jesús le está diciendo a sus discípulos. ¿Y ustedes también son discípulos o no? Entonces Dios les dice en esta noche, ¿sabes qué? Pónganse el nombre que ustedes quieran. Por ejemplo ahí, Anita, tú eres la sal de la tierra. Catherine, ¿no? Caterine, ¿no? Tú eres la sal de la tierra. Dios te está diciendo de una manera personal, personalizada. Tú eres la sal de la tierra, te dice. ¿Y a quiénes? Entonces se está refiriendo a cada uno de nosotros. Nos alcanza a nosotros.
Entonces, la sal de la tierra es posible en cada uno de los discípulos de Cristo. Cuando hay ese componente espiritual de nosotros que nos hace sal, entonces, hermanos, nosotros somos o no somos sal. Entonces, el buen sabor de la gracia es lo que produce la comunión que nosotros tenemos con Cristo. Cuando tú estás conectado con Jesús, tú das sabor a las personas que te rodean. No hay vida de testimonio posible sin la comunión con Jesús. Es importante la comunión con Jesús. Y yo siempre van a estar escuchando siempre de mi boca eso. Tenemos que estar conectados con Jesús. ¿Qué es estar conectado con Jesús? Buscarlo siempre en oración, orar con Él. Cuando tú, hermanos, estás en la presencia de Dios, se te pega. Moisés dice que estuvo 40 días y 40 noches en la presencia de Dios, ayunando y orando. Cuando bajó su rostro resplandecía. Y así que se puso un velo, porque muchos no lo podían mirar a la cara. La presencia de Dios. Así que cada vez que tú estás en comunión con Dios, tú vas a resplandecer. Sin que tú digas que has estado ayunando, orando, la gente va a percibir que hay algo en ti, hay algo especial. La presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, y dice, si la sal se desvaneciere o se vuelve insípido, es decir, tú echas sal y ya no es sal, ¿no? Ha perdido el sabor, se vuelve insípido, se desvanece. Dice la pregunta, ¿con qué será salada? Entonces, el verbo que Mateo utiliza, dice, si la sal se vuelve necia o la sal se vuelve vana. Entonces, el verbo tiene una raíz que lo vincula en el griego con algo lento, algo torpe, algo estúpido. O sea, se vuelve torpe, si algo estúpido. Está apuntando a una hipótesis para tal vez que se vuelva inútil, si es que se puede llegar a esa situación. Lo que Cristo está refiriendo es en realidad que los creyentes, hermanos, debemos ser en sí mismos y no solamente en apariencia. ¿Me están entendiendo? Porque de eso hay bastantes, hermanos. El mundo está cansado de aquellos creyentes que solamente tienen como un membrete acá. ¿No ha visto cuando entran a un lugar y a usted le dan de visitante un carné acá y usted entra? Entonces hay cristianos que solamente tienen el membrete, el rótulo de creyentes, pero no lo son en intimidad con Dios, no lo son, solamente son apariencia. Así que el que no obra como sal es que nunca fue sal. ¿Me están escuchando? Si en tu vida tú no obras como sal, es que nunca fuiste sal. Por eso la Biblia dice, muchos son los llamados, pocos son los escogidos. Entonces la iglesia, hermanos, yo quiero decirle a las personas que están aquí, que en la iglesia podemos estar 100, 200, pero no todos somos sal. Pero no nos compete a nosotros ni como pastores poder decir, ese hermano si es hijo de Dios, este no es, este sí, porque no podemos leer los pensamientos ni los corazones, solamente Dios, amén. O podemos engañar al pastor, o yo puedo pensar que la persona que está aquí se ve consagrada, pero no lo es, porque solamente dice que Dios un día vendrá en el tiempo final y van a venir los ángeles y van a separar, dice, la paja del trigo, ¿no? Va a separar. Así que ese trabajo lo va a hacer Dios, no nosotros. Nosotros nos queda predicar, hablar, para que la gente pueda, hermanos, cambiar su vida. Así que el profesante tiene apariencia de ser sal, tiene apariencia de piedad, pero con su vida niega la eficacia de ella. ¿Qué quiere decir con su vida? Con sus actos. A veces nosotros decimos, ¿tú eres creyente? Sí. Pero cuando dice, vamos por acá, no voy por ahí. ¿Por qué? No, porque ahí vi una antipática, no lo quiero ni ver. Entonces estamos negando, con nuestra actitud, estamos negando la eficacia de nuestra fe, de nuestro cristianismo. ¿Por qué? Porque hay gente que no lo podemos ni ver, porque hay gente que estamos todavía peleados, resentidos. Y ese es, hermanos, el problema, es apariencia nada más. Entonces en la iglesia de Cristo siempre hubo y habrá, junto con los convertidos, otros que solo son convencidos. Hay gente que está convencida, que no ha nacido de nuevo, que está en la iglesia, pero no ha tenido un nuevo nacimiento. No ha tenido un cambio, una transformación.
Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Nosotros tenemos que decir, Señor, yo quiero tener un cambio radical en mi vida. No quiero ser una sal desvanecida, insípida. Dice, no sirve más para nada. Es fuerte la palabra. Sino para ser echada y pisoteada por los hombres. Si los que aparentan ser sal y no lo son, ¿qué son? Hermanos, la sal a veces viene mezclada con arena. Así que no es sal pura, es sal adulterada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es solo buena para ser pisada por la gente, pisoteada. Mire, y la sal se utiliza en los caminos. Es decir, en lugares que hay mucha helada, para hacerlo lo echan sal. En Europa echan en las pistas sal, porque la sal hace una reacción química con las temperaturas altas y no genera nieve en las pistas. En Chile, por ejemplo, que es bastante sal, en las compañías mineras hacen siempre ese mantenimiento y echan sal, bastante sal. Entonces echan en los caminos para ser pisoteada por los hombres. Mire lo que dice la palabra de Dios, cómo se hace realidad. Entonces, no vale para las funciones de la sal y solo puede ser usada por las propias de la tierra, servir para calzada, para que caminen sobre ella. Entonces, aquí habla de la hipocresía espiritual que nos lleva a esa situación. Cuando la gente sabe, hermanos, que tú eres un cristiano solamente de nombre, la gente te desprecia. ¿Cuántos saben eso? Te desprecia. Porque la gente no puede soportar a los hipócritas. Yo te digo porque yo he escuchado antes de ser pastor, de estar en el ministerio, la gente dice, y la gente sabe, dice, ese cristiano, se dice, no es cristiano. Pero cuando habla de una persona que a carta cabal es un creyente, no, ese es cristiano y lo respetan. Lo respetan. Entonces, hermanos, yo siempre con mi esposa cuando utilizamos moto y nos venimos, nos llevó un señor a y nosotros no le dijimos nada y siempre nos traen a la iglesia. Porque están observando, están mirando siempre quién es creyente y quién no es creyente. Y después estaba que hablaba, que había, me acuerdo en ese tiempo, hace muchos años atrás, estaban pidiendo plata a la gente que venía del extranjero y le rompían sus tanques elevados con balazos y pedían dinero. Entonces, pero a mí nunca, por ejemplo, me han asaltado ni nunca me han pedido nada. Porque, hermano, los delincuentes siempre se están mirando, observando. Y cuando saben que tú eres un cristiano así mediocre, y hermanos no te respetan, ni tampoco tienen la protección de Dios. Entonces Satanás sabe a quién intimida. Satanás sabe a quién intimida. Entonces la hipocresía espiritual los llevará a esta situación. Los que sin ser hijos del reino de los cielos se consideran como tales. Así que, ¿a dónde van a ir esas personas? Dice, serán echados en las tinieblas de afuera. Ahí será el crujir de dientes. Por eso que mucha gente dirá, Señor, yo estaba en la iglesia, Padre, yo he ido ahí. Pero solamente ha sido una vida de apariencia. Entonces la sal produce deterioro cuando se echa sobre la tierra, haciéndola improductiva. Entonces la piedad aparente sirve muchas veces para hacer estéril el mensaje del evangelio. Por eso que cuando nosotros vamos a hacer un aire libre, ahí las personas que no son sal, ahí dice, pastor, tengo que hacer. No puedo, porque tiene vergüenza que la gente lo vea predicando. No puede estar dando invitando, vengan acá, porque sabe que su vida no es de testimonio. Tiene vergüenza. Ahí se ve a los creyentes. ¿Me están entendiendo? Pero las personas que cuando vamos al aire libre, están ahí, no tienen vergüenza de su Señor, predicando, invitando, vamos hermanos, porque son sal. Uno se examina, uno no tiene autoridad de poder mirar a la cara a la gente, cuando uno no está andando como debe. Entonces, hermanos, tenemos que meditar en estas cosas. La sal del mar muerto tenía muchas impurezas. Y la gente de esos lugares estaba acostumbrada a esa sal inservible. Por eso que hacen esa comparación que no sirve para nada. Tenemos que entender también que muchos adolescentes y jóvenes fracasan en la fe porque ven en sus padres que en lugar de expresar amor, unidad, no hay eso. ¿Saben por qué muchos hijos de padres creyentes no están hoy en la iglesia? Porque ellos no fueron salvos.
Ellos fueron una sal, pero una sal mezclada. Una sal que solo sirve para ser pisoteada y hollada por los hombres. Entonces, muchas veces decimos, ¿por qué mis hijos no van a la iglesia? Hermanos, porque tú no les das un buen ejemplo. Porque no hay respeto en tu casa, en tu hogar. Entonces los padres siempre están mirando. La hija está mirando siempre si el papá es cariñoso con la mamá y la mamá, o a veces están solamente ahí en un bajo techo, solamente por los hijos. Pero uno duerme por otro lado, otro por otro lado, están peleando, resentidos, y eso es lo que el niño, la persona va percibiendo, y eso no está bien. No está bien. Debe ser de tal manera que cuando le preguntaron a una joven, ¿y tú cómo quisieras que sea tu príncipe azul? Y la joven decía, yo quisiera que sea como mi papá. Su modelo era su padre. Y hay muchas niñas, hermanos, que su modelo es su papá. ¿Saben por qué? Porque ese modelo lo han aprendido en su casa. Lo han visto que su papá le trae sus chocolates, sus rosas, los saca a pasear, hay cariño, hay respeto a su mamá. Y la hija va mirando, yo quiero que mi futuro marido sea igual que mi padre. Pero cuando ven que el padre es perinciero, es borracho, incumplido, hermanos dicen no, se trauman, ni quieren casarse. Pero hermanos, nosotros estamos en Cristo, amén, y podemos cambiar nuestra situación. No tiene por qué seguir así. Dios, hermanos, hay un cambio en el hogar y Dios transforma el hogar. Por eso estamos aquí, todavía hay esperanza, amén. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Entonces es importante que ustedes a sus hijos en la oración deben traerlo también los padres, a los adolescentes, hermanos, a la oración. Deben estar aquí sentados escuchando la prédica, los que ya son adolescentes. Porque si no hacen una vida de oración, ¿cómo van a aprender a orar? ¿Cómo se aprende a orar? Orando. ¿Cómo se aprende, hermanos? Los hijos aprenden estando participando en la oración, escuchando la prédica. Y ahí aprenden a tener reverencia al Señor, a su palabra. Los padres juegan un papel muy importante. Entonces muchos hijos de cristianos están en el mundo por haber visto el mal ejemplo de sus padres en lo que se refiere al amor y a la comprensión mutua en el hogar. Tenemos que tener mucho cuidado los padres, dar un buen ejemplo a los hijos, con nuestro testimonio, nuestro comportamiento. ¿Cuántos padres hacen el altar familiar? ¿Cuántos padres están orando con sus hijos? Todas esas cosas tenemos que llevarlo, hermanos, a cabo. En segundo lugar, la segunda metáfora es la luz. Dice, la luz sobre una montaña. Vosotros sois la luz del mundo, verso 14. Entonces la vida sobre la tierra no sería posible sin la luz. Un universo en tinieblas no podríamos concebir nosotros. Que uno hubiera apagón. No estuviéramos aquí, hiciéramos los cultos en el día, o estuviéramos con nuestras velas, pero es impensable que el mundo estuviera en tiniebla. La luz es muy importante. Jesús se calificó a sí mismo como la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, dijo. Entonces, quienes están en Dios y Dios en Él, por Cristo se convierte en un luminar para resplandecer. Es decir, la luz que nosotros tenemos no es nuestra, ¿me están entendiendo? Esa luz es prestadita, es la luz de Cristo en nuestras vidas. Cuando tú le has dicho, Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador, tú tienes una luz que por medio de Cristo en tu vida, tú puedes alumbrar a las personas. Entonces, el testimonio deberá ser imposible de ocultar y visible para todos los hombres. Dios brillando con su luz a los perdidos por medio de personas cambiadas, regeneradas por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos han sido transformados? ¿Cuántos han sido cambiados? Hermanos, es importantísimo que tú seas luz. Es importante todo lo que las personas saben de Dios. Escúcheme bien, todo lo que las personas saben de Dios, lo saben por tu vida. ¿Entienden? Todo lo que las personas saben de Dios lo saben por ti. Cómo tú vives tu vida. Si ellos ven que eres una persona cariñosa, amorosa, dicen, no, es un cristiano. Es un cristiano por tu testimonio. Somos cartas leídas. La gente te está observando. La gente te está mirando. Y yo soy consciente de eso, hermano. Cada vez que yo salgo y cada vez que yo camino, cada vez que donde yo estoy, soy consciente que la gente me está observando. Porque nosotros somos la luz del mundo.
Tú eres la luz del mundo. Dile a tu compañero ahí, tú eres la luz del mundo. Tú eres la luz del mundo. Y dice, la luz en la casa, dice, ni se enciende una luz y se pone debajo de un cajón. ¿Qué es un almud? Era una medida de grano hecho de madera en forma de cubo, que más o menos cabía 13 litros o 13 kilos. Así no se enciende una luz y se pone debajo de un cajón, sino sobre un candelero. ¿Quién pone una luz, hermanos, en un cajón y lo tapa? ¿O quién pone, hermanos, el candelero y lo pone debajo de la cama? ¿Quién va? No, quedaría todo en tinieblas. El Señor procura, hermanos, decir a sus oyentes que se diesen cuenta de lo tonto que sería, hermanos, encender una luz y luego taparla y luego esconderla. De modo que, aunque esté encendida, no ilumine el lugar, lo que es igual que no sirve para nada. Entonces no es de utilidad. Habría luz encendida, pero todo alrededor permanece en tinieblas. Entonces el candelero es un soporte para la lámpara que estaba adosado en las paredes. Entonces Dios nos dice, ni se enciende, dice, una luz y se pone debajo de un cajón, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Y aquí es el último punto, me quiero detener para ya terminar acerca de este tremendo, lo que Jesús nos está hablando acerca de alumbrar en la casa. Hermanos, un solo creyente puede iluminar a todos los que están en el hogar con él compartiendo la misma casa. ¿Están entendiendo? Hermano, yo estoy seguro, por mi propia experiencia, que si solamente un solo creyente se consagrara a Dios, le buscara a Dios y le amara a Dios y fuera obediente en todo, hermano, que dice esta palabra, hermano, un solo creyente en su hogar, así haya 20 en esa casa, toditos se convirtieran, todos, sin excepción, por un solo creyente que alumbre en esa casa. Pero hay muchos creyentes que no están, hermanos, irradiando esa casa, lo tienen escondido o están apagándose. Entonces, un solo creyente compartiendo en el mismo lugar. El testimonio luminoso de un creyente no ha de verse solo en el mundo, sino también en la familia, en la casa, en cada circunstancia que el creyente debe manifestarse, hermanos, como un hijo de Dios, como un verdadero hijo de Dios. Debe ser ejemplo en el hogar. El testimonio en el hogar es esencial para la propia familia. Yo les pongo un ejemplo así nada más práctico, bien práctico. Ustedes saben, yo soy pastor aquí, pero ¿cuántos de mi familia yo tengo acá? Miren, tengo a mi mamá, tengo a mi papá, tengo a mi hermana la menor, tengo una hermana que es antes, después de es menor que yo, Mónica, 4 personas tengo acá. ¿Por qué los nombra a ellos nada más? Porque ellos han vivido conmigo. Yo he vivido con ellos. O sea, cuando yo me convertí al Evangelio, ellos me han gozado. O sea, yo he vivido todavía, yo me convertí a los 20 años y estaba 7 años viviendo bajo el mismo techo. Ya a los 27 ya me casé, pues ya salí, ¿no? Entonces, 7 años con ellos. Pero ¿saben por qué ellos están aquí en la iglesia? Si ellos supieran que yo sería un cristiano hipócrita, que yo predico una cosa y vivo otra, yo les aseguro que mi madre, mi padre, mis 2 hermanos no estuvieran acá, estuvieran en otra iglesia, pero no estuvieran acá. ¿Pero por qué están acá? Porque saben y me han conocido. Entonces saben que lo que yo estoy hablando y diciendo no es solamente bla, 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 sino es una vida de testimonio, una vida que, hermanos, realmente ha sido luz en mi casa. Porque si no, no te va a seguir nadie, hermano. Si ustedes ven que un pastor puede engañarle por 1 año, 2 años, pero si es un hipócrita y ustedes ven que es lo contrario, yo sé que en esta iglesia se va así y se van. Porque ¿quién quiere seguir un hipócrita? A un mentiroso. Nadie. Entonces nosotros tenemos que entender que como creyentes, nuestro testimonio es muy importante. El testimonio en el hogar es esencial para la propia familia y para el mundo. Nada es más frustrante que un cristiano
que pretende alumbrar en el mundo, pretende alumbrar en la iglesia, pero que manifiesta un comportamiento propio de una persona que está en las tinieblas. ¿Me están escuchando? Dentro de su hogar trae fracaso en la evangelización de sus hijos. Es por eso que muchas personas, hermanos, no vienen a Cristo. No viene. ¿Para qué dice? Para yo comer con muchas personas. ¿Para qué dice? No cambia. ¿Para qué voy a ir a la iglesia? Es un hipócrita. Una vez me llamaron a un hogar de un hermano que asistía a esta iglesia. Pastor, queremos hablar de tal persona. Y lo pusieron ahí a la persona. Aquí en la iglesia una persona activa, colaborador, veía, pastor, ¿qué esto? Bien. Yo no lo conocía más allá. Pero me llamó la cuñada, me llamó el tío, me llamaron y lo pusieron en el banquillo de los acusados. Hermano, este pastor, esta persona es así, se pone atrevido, lo ha querido golpear, se pone conmigo, boca a boca. El otro cristiano así. Desenmascarado. Yo avergonzado. Pero que era su pastor, por hermano. Y tenían razón de llamarme, porque yo soy como un padre para él. Y lo aconsejé, le hablé, ya, disculpe. ¿Y esto qué iba a hacer? Bueno, hay cosas que exageraban, porque el diablo te va a echar barro, ¿no? Pero había cosas que sí eran ciertas. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que entender que tenemos que ser luz, si no vamos a fracasar, para que nuestros hijos vengan a los caminos del Señor. Que unos padres hablen del amor de Dios, pero que son incapaces de amarse entre ellos, o al resto de la familia, o a veces hay preferencias. Hay esta hijita para mí, este no. Entonces esas cosas tampoco, hermano, debe haber, no debe haber preferencia. Eso es lo que trajo problemas a Jacob, ¿se acuerdan? ¿Y quién es otro hermano? Esaú. Porque la mamá tenía su preferido, y el papá tenía su preferido. Yo sé, hermanos, que tal vez pueda haber preferidos, pero tienen que ser sabios, usted fue padre. Y por lo tanto, para mí no debe haber, usted debe amar a sus hijos. Amar a sus hijos. Porque son sus hijos. Entonces, hermanos, cuán importante que nosotros debemos, el creyente debe alumbrar también con su testimonio en la iglesia, que es la casa de Dios. Debe ser ejemplo en palabra, exige conversaciones ejemplares, positivas, que edifican, no conversaciones negativas, chismes, quejas, que destruyen en lugar de edificar. Oye, ¿has visto el pastor? Mira, que esto, que por allá, que esto, que esto. Hermanos, chismes, resentimientos. Una persona resentida se amarga a sí misma y amarga a los demás. Es un espíritu. Cuando en la iglesia, hermanos, entra el chisme, se enciende, un chisme acaba cuando la persona no le da oído. Las murmuraciones. Y eso no debe haber, hermanos, en la iglesia del Señor. Amén. Eso apaga el Espíritu. Apaga el Espíritu Santo. Dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Qué maravilloso. La palabra nos manda que cumplamos la misión para la que hemos sido encomendados. Ser sal y ser luz. Debemos alumbrar como luminares donde nos encontremos. Jesús fue perseguido, despreciado, fue cuestionado y fue finalmente crucificado porque él decía en su cara, sepulcros blanqueados, ustedes son hipócritas. Y los que están en tinieblas no les gusta a los que están en la luz. Así que en tu trabajo no te cause extrañeza. Como tú eres luz y tus amigos están en tinieblas, te van a decir, no hay que invitarlo. ¿Por qué se no toma? Y hacen grupitos. Hermano, no interesa. No interesa. Pero una cosa, si tú eres verdadero creyente, tú lo vas a ganar para la causa de Cristo. ¿Amén? Con tu testimonio. No puedes caer en el juego. Ay, no, pero Jesús tomó vino. No, Jesús tomó vino, así que una copita nomás vamos a brindar. Será Jesús, por hermano, pero tú no eres Jesús. Además, no está comprobado que Jesús tomó bebida embriagante, sino fue el zumo de la uva. Entonces, ¿cómo Dios va a crear uno, no? Va a crear para que se emborrachen ahí tanta gente, hermano. Así que había varios tipos de vino en aquel tiempo de Jesús. Y nosotros tenemos que entender, hermanos, que Dios nos manda. Entonces, la desorientación del mundo es la consecuencia de seguir un camino sin luz.
en abierto rechazo a Cristo y a su oferta. Nadie puede advertir al mundo de su fracaso en relación con la búsqueda de la luz, nada más que nosotros, hermanos, que somos luz, somos la luz del mundo. Somos aquellos que hemos pasado de las tinieblas a la luz. Y Pablo dijo que nosotros hemos estado en las tinieblas, pero que Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Hemos estado en las tinieblas. Yo me cansé de estar en las tinieblas. Estoy en la luz. Y qué maravilloso, hermanos, estar en la luz. Así que termino diciéndoles que la conducta de cada uno de ustedes, me incluyo yo, hermanos, la conducta, hermanos, sin palabras, al ver nuestro ejemplo, mucha gente van a ser ganadas. Y dice, hermanos, en 1 de Pedro 3:1, mire lo que dice con este texto, quiero cerrarlo. 1 de Pedro 3:1. Asimismo, vosotras mujeres, estáis sujetas a vuestros maridos. Y los maridos están, bravo, bravo. Dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabras por la conducta de sus esposas. ¿Cómo vas a ganar tú a tu esposo? Hermanos, con tu conducta. A veces, hermanos, el hombre está en el mundo y la mujer empieza a sírvete tu comida tú. No lo vas a ganar así. No, ¿sabes qué? Negrita, cholita, ya pues, te hace cariñito, fuera de aquí. Eso es como botarlo a la calle y ándate con otra. La mujer tiene que ser sabia. La mujer tiene que ser inteligente. Si tú quieres ganar a tu esposo, hermanos, con tu conducta lo vas a ganar. De rodillas, orando, clamando a Dios. Dios puede cambiar la vida del hombre más perdido, hermano. Amén. Él puede cambiarlo. No es con gritos, no es con fuerza, no es con ejército, sino con mi espíritu, dice Jehová de los ejércitos. Igual el hombre no puede cambiar a la persona, porque hay mujeres que son bravas o no. Son bravas. Pero Dios transforma esas mujeres bravas, hermanos, en mujeres valerosas para el reino de Dios, hermano. ¿Qué es lo que tiene que hacer el hombre? Igual, orar, clamar. Señor, ¿me lo cambias de esta mujer? O no sé, o te la mando. ¿No? ¿Te la llevas o te la cambia? Y hermano, Dios lo cambia, hermano. Hay testimonios de muchas mujeres que han sido cambiadas por el poder de Dios. Hermanos, nos ponemos de pie en esta noche.